Buenos días. Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy va a ser el tema 1, consideraciones generales. La piel normal, la historia clínica en dermatología. Soy la doctora Wendy Cansaya Soria, médico especialista en dermatología. Vamos a empezar primero en definir primero qué es piel. Viene del latín pellis, cutis, que significa piel, o del griego derma, que significa piel. La piel es una estructura orgánica que va a revestir todo el organismo humano y se va a insinuar en los orificios naturales. Es un órgano que es complejo, tanto anatómico y funcional. Se encuentra ligado a la fisiología del mismo organismo. Es una barrera que nos va a separar el interior y el exterior. Se podría decir que tiene dos caras, una que es interna, que está íntimamente ligada al organismo, y otra externa, expuesta al medio ambiente y por consecuencia está sometida a diferentes agresiones del medio interno y también externo. Dentro de las consideraciones generales, la piel va a ser un órgano bastante complejo que va a proteger al huésped de su ambiente y al mismo tiempo va a permitir la interacción del organismo con su entorno. Es una estructura que constantemente se encuentra dinámica y compleja, integrada por células y tejidos que estos elementos se encuentran en la matriz extracelular que median una variedad de funciones que más adelante vamos a hablar. El desarrollo del embrión humano es un proceso asombrante, complejo, que se supone un movimiento de proliferación y muerte de una enorme magnitud. Por eso debemos conocer la estructura normal del organismo, para poder comprender la patología cutánea. A continuación, vamos a hablar una breve revisión sobre lo que es la anatomía, la embriología, la histología y la fisiología de la piel. La anatomía de la piel. En realidad, no existe mucha literatura sobre la anatomía de la piel, tal vez porque sea tan evidente que no requiere un estudio más mesurado. La piel como órgano complejo está formado por extensa capa que varía en el grosor y la extensión de acuerdo a la edad, el sexo y la talla, la complexión del individuo. Por ejemplo, si tomamos eh, a una persona de 70 kilogramos y de 1,70, esta persona estará cubierto por 1,85 metros cuadrados de piel, con un volumen de 4.000 centímetros cúbicos, un espesor de 2,2 milímetros a un promedio, pesa aproximadamente entre 4.200 kilogramos, que es el 6% del peso corporal, el doble del hígado y del cerebro. Contiene 1.800 centímetros cúbicos de sangre y el 30% del volumen es sanguíneo. Es pues por ello un órgano complejo, extenso, insustituible. Hasta la fecha no se ha podido preparar una piel artificial que cumpla todas estas funciones. La piel se va a dividir en tres partes, la epidermis, la dermis y la hipodermis. La piel se caracteriza por ser continua, va a ser lisa, va a ser suave, va a ser resistente, puede ser flexible, hasta elástica, extensible, puede ser tersa, turgente y puede ser húmeda. Esta característica puede variar de una persona a otra, incluso entre los miembros de la misma familia. La superficie de la piel, no toda, en la superficie de la piel no todo es lisa. Va a presentar zonas que van a ser entrantes, van a presentar zonas que son salientes y la famosa piel de gallina, por ejemplo, pueden ser transitorias. Estas se producen por la acción del músculo erector del pelo, que va a traccionar el folículo piloso. Y otras pueden ser de forma permanentes, denominadas rafes o burletas. Los pliegues losángicos que son como surcos y se dibujan sobre la piel, sobre todo en las palmas y en los pulpejos de los dedos, se van a llamar dermatoglifos. Y estos van a determinar genéticamente y sirven para la identificación personal. Se dice que no existen dos personas con las mismas huellas dactilares. Estos dermatoglifos pueden estar asociados incluso a enfermedades genéticas como el síndrome de Down, en la epilepsia, en la esquizofrenia. Los pliegues que son losángicos siguen en general una dirección en relación a las líneas de torsión.
y se van a concentrar a nivel de las articulaciones, que son las pliegues de flexión. Los orificios comúnmente denominados poros van a ser la desembocadura de los folículos pilosos, denominados histológicamente como acrotriquio, y en los anexos sudoríparos ecrinos, llamados como acrosiringios. En cuanto al grosor, va a variar en cada región de la piel y por el estado de nutrición del individuo. Por ejemplo, en los párpados y el prepucio van a medir entre 0.7 a 1 milímetro. En cambio, en la espalda y en la palma y palma de las manos, planta de los pies, el espesor es de aproximadamente 3 milímetros. En cuanto al color, el color de la piel es el resultado de la combinación de pigmentos. El más importante va a ser la melanina. Esta va a estar seguida del caroteno y de la hemosiderina. A esto también debemos de agregar lo que es la transparencia de las células epidérmicas, que va a permitir reflejar a los vasos sanguíneos, y a veces esto nos da una pigmentación eritematosa. Estas características están determinadas tanto por los factores raciales de forma genética, que van a determinar diferentes matices de colores. Va a haber los negros bronceados, africanos, hasta los blancos lechosos nórdicos. Puede pasar a una piel amarilla y cobriza y una morena. Estas variaciones de color también se pueden presentar en la misma persona. Por ejemplo, la línea pigmentada del embarazo y la pigmentación de los genitales. En nuestro medio, que es raza de bronce, los habitantes del altiplano tienen una piel constitucional que está cubierta, que es más clara, y otra facultativa en zonas expuestas, que es más oscura. En cuanto a la complejidad, si tomamos 1 centímetro cuadrado de piel, podemos encontrar aproximadamente 5 folículos pilosos, 15 glándulas sebáceas, 100 glándulas sudoríparas, 4 metros de nervios, 1 metro de vasos sanguíneos y 5.000 organelas sensitivas y, por último, 6 millones de células. En cuanto a las faneras o anexos de la piel, macroscópicamente podemos determinar que se conocen dos estructuras anexas, el pelo y las uñas. El pelo está compuesto por folículo piloso, un músculo piloerector y la glándula sebácea. Esta es la unidad pilosebácea. El folículo piloso, el músculo piloerector y las glándulas sebáceas van a provenir del desarrollo del mesodermo y del ectodermo aproximadamente de la 3ª semana. En cuanto al pelo, va a cubrir casi toda la superficie de la piel, excepto la palma de las manos, la planta de los pies, los labios, los pezones, el ombligo y las falanges distales de los dedos. Pero eso sí, van a ser abundantes en la cabeza, en la barba, en la axila y en el pubis. El pelo puede ser liso, llamado lisotrico, puede ser rizado, llamado sinotrico, o puede ser lanoso, lutrico. El crecimiento del pelo es alternado con periodos de reposo absoluto o puede ser relativo, que corresponde a 3 fases conocidas del ciclo piloso. La primera se encuentra en la fase anágena, que puede durar entre 2 a 6 años, y esta se encuentra en el 85% de los pelos, que va a corresponder al periodo de crecimiento. La fase catágena va a durar entre 2 a 3 semanas, corresponde al 15%. Este es el periodo de transición. Mientras que la fase telógena va a durar entre 2 a 3 meses y se va a encontrar entre el 0 al 1%. Es la etapa de pelo muerto que se elimina y es empujada por el pelo nuevo. Aproximadamente se dice que crece entre 0.5 milímetros por día y el ciclo vital puede ser 4 años en la cabeza y 112 días en la ceja. Las uñas van a ser estos apéndices córneos que van a cubrir el extremo de los dedos y dedos en las manos y ortejos en los pies. Los van a proteger, la función es protegerlos de los traumatismos. Van a presentar una base en forma de semiluna llamada lúnula,
de colores más claros, y esta se encuentra cubierta por un borde más delgado que une la uña con la piel, que se denomina cutícula. La uña está formado con un cuerpo que va a reposar sobre este lecho ungueal. El borde libre en el extremo y una matriz que se ubica debajo de la piel en la zona proximal. Tanto los pelos y las uñas son partícipes de muchas enfermedades, por lo que se hace necesario una revisión de estos anexos durante el examen semiológico de la piel. Los estratos epicutáneos. ¿A qué se denomina estratos epicutáneos? Es la capa más superficial de la piel. Esta capa córnea existen dos capas superpuestas, pero estas no son visibles ni no son, pero sí se pueden detectar. Son de mucha importancia en la defensa de la piel. Está formado por una microatmósfera protectora del medio. Se encuentra dividido por dos, el manto gaseoso y el manto ácido. El manto gaseoso está formado por una capa de aire que es caliente combinado con el dióxido de carbono y el vapor de agua. Este resulta de la evaporación del sudor. Y este manto ácido, que se trata de una emulsión formada por el sudor, por el contenido de las glándulas sudoríparas y sebáceas. Esto va a dar origen a dos fases, agua en aceite y aceite en agua, cuando uno predomina sobre el otro. Este manto ácido junto con el manto gaseoso de la epidermis va a dar una característica en su pH de aproximadamente 5.5 en la epidermis, mientras que en la dermis va a ser de 7 a 7.2. En la acidez de la piel va a participar el dióxido de carbono, los ácidos grasos sebo, los aminoácidos de la epidermis, y este manto ácido es un sistema de defensa de la piel contra los microorganismos. En general, la piel de las mujeres suele ser más alcalina. Existen zonas denominadas ventanas alcalinas que están ubicadas en los grandes pliegues, tanto en región umbilical, en la palma de las manos, en la planta de los pies y en la piel cabelluda. Ahora vamos a hablar de lo que es la embriología de la piel. El origen de la piel y los anexos cutáneos va a estar dado por dos capas embrionarias distintas, el ectodermo y el mesodermo. El ectodermo va a dar origen a la epidermis, los folículos pilosos, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas ecrinas y apocrinas, las uñas, los melanocitos y tal vez las células de Langerhans. Mientras que en el mesodermo, por su parte, va a dar origen al tejido conjuntivo en sus tres fibras. El músculo erector del pelo, los vasos, las células de la dermis, como los fibroblastos, los mastocitos. El primer esbozo de la epidermis se va a observar a partir de los 20 y 50 días de gestación, y estas se van a presentar como unas hileras bien diferenciadas cargadas de glucógeno. Y a esto se va a llamar peridermo o capa epitriquial, que constituye la mitad de la superficie de la epidermis, y luego se va a formar la capa germinativa, que es de vital importancia para el desarrollo de la epidermis, que se va a formar en la 4ª y 6ª semana de vida, y entre las 8ª y 11ª semana se va formando las capas intermedias. Bueno, acá no mostramos, no se ve lo que es la formación del pelo, pero esta va a iniciar su formación a partir de la semana en las cejas, en el labio superior, en la barba. Y está formada por una base germinativa con núcleos grandes, y estas van a tener una salencia y va a formar el primer germen piloso primario. Las glándulas sudoríparas ecrinas se van a formar a partir del germen primario ecrino, por invaginación a partir de la 3ª semana. Las uñas se van a encontrar formadas a partir de los 3 meses y los melanocitos se van a derivar del neuroectodermo, de la cresta neural. Estas se encuentran al final del tercer mes en la porción cefálica. La dermis va a proceder del mesodermo y se van a diferenciar en fibras de colágeno, tanto reticulares, y al final del tercer mes las fibras elásticas van a formarse al último. Los dermatoglifos se van a diferenciar entre la 13ª y 19ª semana de gestación. En cuanto a la histología de la piel, la piel está vista al microscopio óptico, presentan dos capas bien diferenciadas, que son la epidermis y la dermis.
Esta última, es decir, la dermis, está adosada a una tercera capa denominada hipodermis o tejido celular subcutáneo. La línea que va a separar la epidermis de la dermis, la línea que va a separar la epidermis de la dermis, es irregular por la presencia de estas papilas dérmicas cónicas que se extienden hacia la epidermis, estas papilas dérmicas. Y estas papilas están separadas por estas crestas epidérmicas interpapilares que son prolongaciones de la misma epidermis y se insinúan hacia la dermis. Ahora vamos a hablar de lo que es la epidermis. La epidermis está formada por dos tipos de células, que son los queratinocitos y las células dendríticas. Los queratinocitos se van a diferenciar de las células dendríticas por la presencia de los puentes intercelulares llamados desmosomas y por un citoplasma abundante. Estas células van a disponerse en 4 capas, que a su vez se van a dividir en la epidermis nuclear y la anuclear. La epidermis nuclear va a involucrar las células basales, las células escamosas y las células de la granulosa. Estas 3 capas van a formar lo que es el estrato de Malpighi. Y la capa nuclear está formada por la capa córnea, que es la última. En las zonas con una capa córnea muy gruesa, que es decir, en la palma de las manos y la planta de los pies, va a aumentar el estrato lúcido, que es la 5ª capa. Ahora aquí vamos a diferenciar, ¿no? Acá se encuentran acá vamos a encontrar la hipodermis, la dermis y la epidermis. Vamos a empezar a hablar desde el estrato basal y que van a ir ascendiendo hacia la parte superior con el estrato espinoso, se va a formar el escamoso y luego el granuloso. En capas en la piel que son gruesas va a aparecer esta 5ª capa que es el estrato lúcido y al final el estrato córneo. Este es el estrato de Malpighi y este es el estrato anuclear, ¿no? Cuando ya no encontramos núcleos en las células. El estrato basal o germinativo, la capa basal denominada también zona germinativa, está formada por una hilera de células basales. Estas tienen una forma, ya son más cilíndricas. El eje mayor va a ser perpendicular. El citoplasma va a ser abundante, va a ser basófilo, el núcleo puede ser incluso oval. Acá va a haber abundante mitosis y se encuentra en constante reproducción. En forma espaciada aproximadamente, entre cada 10 células basales se va a observar un melanocito dendrítico. Las células basales se van a unir entre sí, aquí vamos a encontrar otra célula basal, se van a unir entre sí con la capa suprayacente escamosa por medio de puentes intercelulares llamados desmosomas. De célula a célula se van a unir con estos puentes que se llaman desmosomas. Y con la membrana basal, que es muy diferente entre los queratinocitos con la unión con desmosomas, mientras que la célula basal con la membrana basal o con la membrana basal va a llamarse hemidesmosomas. Va a haber una inervación y nutrición de estas células proveniente de los vasos y nervios ubicados de la dermis papilar. La capa de las células espinosas escamosas están formadas, ya no son cilíndricas, van a ser poliédricas. Van a disponerse entre 5 a 10 hileras de células a manera de mosaicos. Esta se va a caracterizar por la presencia de fibrillas que están dispuestas de pared a pared, lo que se denomina los famosos tonofilamentos. Ay, ¿dónde estás? Acá. Acá está. Tonofilamentos, acá vamos a encontrar, ¿no? Estas son fibrillas de pared a pared que son los los tonofilamentos. Estos tonofilamentos van a nivel de su membrana pueden condensarse, ¿no? Y pueden una vez más aparentar lo que son los puentes intercelulares, que son desmosomas. A medida que vayan ascendiendo, se van formando gránulos de queratohialina.
Y estos desmosomas van a permitir la cohesión entre las células de los queratinocitos. La capa de la granulosa, a medida que se van acercando hacia la superficie epitelial, las células escamosas en esta oportunidad ya no van a ser cilíndricas, no van a ser poliédricas, sino se van a ir aplanando. Se van a disponer de forma paralela entre ellas en forma de diamantes y van a aparecer lo que son los gránulos de basófilos de queratohialina. Y estas se forman y forman así la capa de la granulosa. El espesor de esta capa está en relación con el grosor de la piel. En zonas delgadas está formado por 2 a 3 hileras, mientras que en las gruesas hasta 10 hileras se encuentra formado. Acá vamos a encontrar la matriz intercelular que va a cementar las fibrillas de queratohialina y las tonofibrillas. Y las tonofibrillas, que son blancas, flexibles, van a proporcionar fuerza y estabilidad al epitelio. Por lo tanto, la queratina de la epidermis es blanda, en contraste con la queratina dura, que es en el pelo de las uñas. La capa córnea se va a formar como consecuencia de una queratinización abrupta de las células de la granulosa. Eso significa que van a aumentar este componente de la queratina. Estas ya no van a tener núcleo, van a carecer de núcleo y se disponen hileras ordenadas verticalmente. Se observan tonofilamentos con alta concentración de grupos sulfídricos y se va a formar un entretejido de espacios intercelulares grandes. El estrato lúcido que habíamos comentado al último, que se encuentran en pieles gruesas, es la quinta capa. En los tejidos, estas normalmente son más pronunciadas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Histológicamente es rico en fosfolípidos y ligados a la proteína. Estas células dendríticas normalmente son de 3 tipos. Solo una, el melanocito, se puede identificar con colorantes de rutina. Por lo tanto, las células de Langerhans se observan con microscopio electrónico y unas células indeterminadas que también son visualizadas al microscopio electrónico. El melanocito va a derivar de los melanoblastos embrionarios, lo que a su vez van a migrar hacia la cresta neural, como habíamos comentado anteriormente. Estas se encuentran, a los cortes tienen una pigmentación, son colorados con hematoxilina y eosina. Normalmente tienen núcleos pequeños, oscuros. Estas se van a ubicar entre las células basales a maneras de cuña. Como habíamos comentado anteriormente, el número de relación con las células basales varía, dada la región del cuerpo y de acuerdo a la exposición de los rayos violeta. En cortes seriados, el promedio de una célula basal, por cada 10 células basales va a haber un melanocito. Ahora, como acá vemos, ¿no? Se pueden observar, cuando hay una coloración de las células de los melanocitos, se pueden observar prolongaciones dendríticas que a manera de enredadera van a transportar el pigmento melánico a los queratinocitos basales. Y en estas últimas se van a encontrar más concentradas con los melanocitos. Ahora, vamos a hablar sobre las células de Langerhans. Estas células las células de Langerhans es la segunda célula dendrítica en cantidad. Estas también se los puede visualizar con colorantes especiales como el cloruro de oro y son dopa negativo. El citoplasma suele ser un poco más claro, más núcleo lobulado. Al microscopio electrónico se van a observar en el citoplasma cuerpos raquetoides y esto es característica de estas células. Estas células también se encuentran en zonas como la mucosa oral, la vagina, los ganglios linfáticos, el timo y a veces en la dermis y participa en los procesos alérgicos en contacto como presentadores de antígeno. La unión dermoepidérmica o la membrana basal es importante comentarla, ya que es la zona que va a separar la epidermis de la dermis. Se encuentran formadas por 3 sectores, una lámina basal, una lámina lúcida, una lámina densa y una zona densa. En esto van a ver la cantidad de colágeno de tipo 4, laminina, heparansulfato y proteoglucanos. Tenemos que comentar sobre lo que son los desmosomas. Anteriormente habíamos comentado que son puentes intercelulares formados de tonofibrillas que se encuentran en las células basales y las células de la capa de las células escamosas. Estos puentes intercelulares conectan los queratinocitos adyacentes.
Al microscopio electrónico se detectan 9 líneas. Y, líneas 5 son electrodensas y 4 electrotransparentes. ¿Por qué se menciona esto? Las líneas electrotransparentes se van a ubicar como dos líneas internas adyacentes a la capa del contacto intercelular entre los queratinocitos. Esto corresponde a la sustancia del cemento del glicocáliz. ¿Por qué se comenta eso? Porque acá encontramos los antígenos de pénfigo, que más adelante en otros capítulos vamos a hablar sobre lo que son las dermatosis ampollares y el lugar de alteración de estas enfermedades es a esta altura, en los desmosomas, en los puentes intercelulares. Y los semisdesmosomas se van a encontrar en la unión de la membrana plasmática de la cara inferior de las células basales y es como una placa de anclaje introcitoplasmática que presta fijación a los tonofilamentos. En este caso no contienen sustancia de cemento, por lo que no existe a este nivel antígeno del pénfigo u otra enfermedad autoinmune. En cuanto a la dermis está constituida principalmente por el tejido conjuntivo y conectivo, y está formado por 3 elementos básicos. Estos elementos básicos están subdivididos entre la dermis papilar, reticular y la profunda. Está formado por una matriz extracelular, fibrilar y no fibrilar. Acá se encuentran las fibras elásticas, las fibras de reticulina, están los mucopolisacáridos y las proteínas como los proteoglicanos. La parte celular está formado principalmente por los fibroblastos, los histiocitos y los mastocitos. Las fibras de colágeno también vamos a encontrar, ¿no? Las fibras de colágeno, las fibras de reticulina y las fibras elásticas. Las fibras de colágeno vamos a encontrar en mayor cantidad. Estas se van a disponer en la dermis papilar y alrededor de los anexos, formando como una unidad. Pueden ser más gruesas, casi paralelas hacia la epidermis y se entrelazan a disposición como haces longitudinales, algo ondulados. Mientras que las fibras de la reticulina son un tipo de especial de fibras de colágeno. Y bueno, las fibras elásticas no se van a percibir con coloraciones habituales. Son bastante delgadas y onduladas. Son más delgadas en la dermis superior y más gruesas en la dermis profunda. También la dermis va a proteger el cuerpo contra lesiones mecánicas, ya que también colabora con la regulación térmica, incluye receptores de estímulos sensitivos. Como ya habíamos comentado, ¿no? En la dermis vamos a encontrar este tipo de 3 células, los fibroblastos, los histiocitos y los mastocitos. Los fibroblastos tienen una forma estelar, tienen un núcleo fusiforme y presentan las fibras de colágeno, reticular y elásticas. En la dermis presentamos los histiocitos, que son monocitos tisulares derivados del sistema retículo endotelial, y esta tiene una función fagocitaria. Los mastocitos, son basófilos, presentan granulaciones en su superficie, son productoras de histamina, heparina y son mediadores de la inflamación. Por ejemplo, estamos con los polimorfonucleares, los eosinófilos, los plasmocitos. También podemos encontrar los vasos sanguíneos. Estos van a permitir la nutrición de la epidermis. Vamos a encontrar gran inervación de estas zonas y los más importantes órganos sensitivos, los corpúsculos de Meissner, que son los mecanorreceptores, los corpúsculos de Batter-Pasini, que van a determinar la presión, la de Krauss, el de frío, las terminaciones nerviosas libres para el dolor y el prurito. Los músculos erectores del pelo, podemos encontrar el folículo pilosebáceo apócrino y las glándulas endocrinas. Dentro de los anexos de la piel van a comprender el pelo, las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas y las uñas. El folículo piloso o el complejo pilosebáceo está formado tanto por el folículo piloso, el pelo en su interior, el músculo erector del pelo y la glándula sebácea. Las glándulas pueden ser de 2 tipos, las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas. Las glándulas sebáceas, bueno, que no se comenta mucho en esta diapositiva, las glándulas sebáceas pueden desembocar siempre en el folículo piloso. Acá, por ejemplo, no lo tenemos acá, está. La glándula sebácea va a desembocar siempre al folículo piloso, excepto
en las glándulas de Tyson. Estas se encuentran a nivel del glande, del clítoris o los labios mayores, y región perianal, ya que estas tienen su propio conducto. Estas se van llenando de grasa y terminan por caer junto con el sebo que se produce. O sea, el contenido va a formar el sebo. ¿Qué más podemos hablar? Bueno, bueno, ahora vamos a hablar de las glándulas sudoríparas. Estas glándulas sudoríparas son de dos tipos. Hay glándulas ecrinas y las glándulas apócrinas. Las ecrinas van a ser más abundantes, cerca de 3 millones en una persona adulta, mientras que las apócrinas solo existen en algunas zonas del organismo, como ser las axilas, el ingle, el pliegue interglúteo, la región perianal, anal, en los pezones y el ombligo. Las glándulas ecrinas son abundantes a nivel de la palma de las manos, la planta de los pies, en la región pectoral. Está formado por un ovillo, por grandes células cilíndricas y basófilas, que se encuentran con células mioepiteliales que le sirven de sostén. Está formado por un conducto excretor que tiene dos porciones, tanto intraepidérmica, denominada acrosiringio, y otra intradérmica, formada por células epiteliales cuboideas. Las glándulas apócrinas son de mayor tamaño y la secreción se compone en parte del producto de la glándula, ya que ésta se encuentra formado por parte del citoplasma y células secretoras. Esa se llama una secreción por decapitación, porque las mismas células se eliminan. Normalmente estas glándulas son odoríferas. Eso significa que va a eliminar en la mayoría de los casos por el conducto pilosebáceo un olor característico. Estas se van a modificar en los párpados como glándulas de Moll y las del cerumen en el conducto auditivo externo. Van a ser más específicas, ¿no? Las uñas. Las uñas están formadas por una capa córnea modificada en la punta de los dedos en las manos y ortejos en los pies. Está formada por una malla de células muertas y llenas de queratina dura. Estas se van a distinguir. Primero se van a distinguir acá abajo una matriz o raíz matriz o raíz. Vamos a encontrar el limbo, que es la parte visible de la uña. La hipodermis va a corresponder al tejido celular subcutáneo y está formada por adipocitos o células grasas. Está separada por tejido conjuntivo en forma de lobulillos. El espesor va a variar en cada región del cuerpo y tiene la función de reservar el agua y la energía. En la hipodermis vamos a encontrar vasos pequeños y de mediano calibre que permiten la nutrición de la piel y del nervio. Dentro de los componentes químicos de la piel vamos a encontrar agua, electrolitos, minerales, proteínas, lípidos, hidratos de carbono, enzimas y vitaminas. Dentro del agua, la piel va a contener aproximadamente entre el 60 al 70% inter e intracelular. La capa córnea va a mantener el 10% de las variaciones de acuerdo a la edad, el medio ambiente y los estados patológicos. Los electrolitos, los más importantes, van a ser el cloruro de sodio extracelular, el cloruro de potasio, el magnesio intracelular, el calcio en menor proporción. Otros minerales que podemos encontrar, el azufre, vamos a encontrar en la capa córnea, en el pelo, en las uñas. Van a formar radicales sulfídricos. También vamos a encontrar tonofibrillas como radicales de disulfuro. Estas van a intervenir todas en la queratinización. También podemos encontrar otros minerales, el fósforo, el plomo, el magnesio, el hierro, el zinc, el cobre. Dentro de las proteínas está constituida por cadenas de aminoácidos. Estos aminoácidos son importantes, por ejemplo, la metionina, la cistina, la cisteína. Intervienen también en la queratinización. Dentro de los lípidos vamos a encontrar de dos tipos. Pueden haber intra e intercelulares. Los intracelulares son los menos abundantes, pero los más importantes, sobre todo el colesterol libre, estas van a intervenir en las vías de cicatrización, y los intercelulares son de reserva. Los hidratos de carbono, esto está representado por la glucosa y el glicógeno. La cantidad de la glucosa de la piel es la misma que en la sangre, excepto en los pacientes que son diabéticos, ya que la glucosa puede ser más alta
y puede ser permanente en la sangre. Este aumento de glucosa de la piel solo favorece el desarrollo de gérmenes y hongos. Dentro de las enzimas y de las vitaminas, son básicas para el metabolismo de la piel. También son intracitoplasmáticas y actúan como catalizadores. Las vitaminas son cofactores enzimáticos, sobre todo la B1, que son importantes también en la queratinización. La vitamina C interviene en los procesos de oxirreducción. La vitamina D, que va a tener acción directa con los rayos ultravioleta. Ahí está vitamina. En cuanto a la fisiología de la piel como un órgano dinámico tiene una fisiología muy, muy compleja. Tiene importantes relaciones con otros órganos y sistemas, de tal manera que cuando existe una alteración orgánica, puede tener una repercusión en la piel o alguna afección cutánea puede determinar incluso la muerte del paciente. No se puede vivir con una alteración de la piel, por ejemplo, con una afección al 60% en los quemados, o una enfermedad de Lyme, que puede tener un riesgo de muerte si no se da el tratamiento respectivo. Dentro de las funciones de la piel, podemos tener desde de la estética, desde un órgano protector, una termorreguladora, una sensorial, una respiratoria, una secretoria y una hasta defensiva antimicrobiana. Cuando hablamos de función protectora, hablamos como que se trata de una barrera que va a proteger al individuo de las agresiones externas que pueden alterar la integridad de la misma, ¿no? Esto está dado por el manto ácido que cubre y que impide el desarrollo de gérmenes y hongos por la flora bacteriana saprófita que vive, que vive en la superficie de la piel. Entonces, también nos va a proteger de los rayos ultravioleta contra los agentes químicos y otros mecanismos mecánicos. Dentro de la función sensorial, se indica que la inervación le hace ser un órgano receptor de la sensibilidad por excelencia, de todo tipo, del tacto, del dolor, de la temperatura y también de algunos reflejos que conducen a la autoprotección. La piel es también el principal órgano erógeno, sobre todo en ciertas áreas conocidas, como ser el labio, el pabellón auricular, el cuello, los pezones, las regiones genitales y perianales. Por eso está relacionado con la parte emocional. Dentro de la función respiratoria, el oxígeno y el dióxido de carbono son absorbidos por la piel. El oxígeno es absorbido por la piel aproximadamente unos 5 litros. En cuanto a la termorregulación, la capa córnea, el sebo y el tejido celular subcutáneo son malos conductores del calor y por tanto van a ser buenos aislantes para evitar pérdida de temperatura. A la vez, la piel va a ser un sitio de fenómenos de radiación que permite eliminar calorías cuando están en exceso de la piel, parten a través de estas terminaciones termosensibles, que son un reflejo que van hacia el hipotálamo para controlar la temperatura. El principal mecanismo es a través de la sudoración. La piel responde al aumento de la temperatura con el aumento de la sudoración y de la vasodilatación, de manera que la sangre va a circular como un gran refrigerador. Los que se encuentran involucrados en esto son los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Esta es otra forma de... La termorregulación va a ser también controlada por estas glándulas, por su contenido del sebo. El tejido celular subcutáneo, que suelen ser aislantes. La piel y el metabolismo general intervienen en varios procesos de metabolismo general del organismo. Por ejemplo, va a almacenar el agua, por lo tanto va a regular su alimentación. Solo tienen un 60% de agua, solo tienen un 60% de agua y pueden retener hasta un 17.7%. La eliminación de agua se hace a través de la transpiración y por la respiración invisible a través de las glándulas sudoríparas. Se va a eliminar aproximadamente en 24 horas de 600 a 1000 centímetros cúbicos más que el pulmón. Esta eliminación tiene una relación con las condiciones del clima y las situaciones del ejercicio del individuo. Es el órgano que contiene más cantidad de cloro, hasta el 60%,
Por lo tanto, nos va a permitir la regulación de los electrolitos. La piel también se va a eliminar el dióxido de carbono y va a absorber oxígeno en mínima cuantía. La piel también puede absorber por la epidermis componentes pilosebáceos, el agua, la grasa, sustancias hidroliposolubles. Esta propiedad le permite el uso tópico de algunos medicamentos y cremas. La piel inflamada, con el método oclusivo, por ejemplo, permite la absorción de grandes cantidades de medicamentos, especialmente de corticoide. Pero también es un órgano eliminador de sudor, de componentes que se eliminan, como la urea y la creatinina. Estas también pueden circular en la piel, ¿no? En cuanto a su función mecánica, esto va a ser mediante los melanocitos, con la protección de los rayos ultravioleta. En la función queratogénica o queratógena, a la larga también van a producir la protección. Eso significa que la capa córnea y las fáneras están constituidas por queratina, que es una proteína fibrosa que está formada por cadenas de polipéptidos, que permiten una flexibilidad y elasticidad. Estas cualidades pueden aumentar con el agua. Entonces, es por eso que nos van a dar un revestimiento corte y protección contra el medio externo. La función sebácea, el sebo va a producir, que es el producto de la glándula sebácea, va a intervenir en la lubricación de la piel y la formación de monoácidos con propiedades fungicidas y germicidas. Esta función tiene variación según la edad, el sexo y sobre todo la acción de los andrógenos, estas hormonas que estimulan su función en cambio, pero no tienen una influencia nerviosa. No tienen una influencia nerviosa por su inervación neurovegetativa ni por la ingesta de alimentos grasos. Eso significa que por el hecho de tomar alimentos grasos, esta cantidad, esta secreción de la función sebácea no va a aumentar. La función sudorípara es más termorreguladora y la formación del pH para eliminación incluso de toxinas. La función secretoria a través de la piel va a eliminar catabolitos. El sebo también forma como un emoliente y tiene una función antiséptica y antimicrobiana. En la función reproductiva va a haber constantemente una renovación celular. La cantidad de piel eliminada es reemplazada por la misma cantidad renovada. La función sensorial que habíamos ya comentado anteriormente, ¿no? Está relacionada con los factores, con el contacto del medio externo y las emociones. La antibacteriana, con las propiedades bactericidas y fungicidas que nos da con el contenido sebáceo. La función melanogénica, en el citoplasma de los melanocitos, existen organelas que están especializadas, que son especializadas y se llaman melanosomas. Acá es donde se realiza la síntesis de la melanina. La melanina va a ser un pigmento proteico que es complejo, de color apizarrado, que está derivado de algunas sustancias aminadas. Y es fundamentalmente la tirosina el principal componente. A partir de esta sustancia, mediante una complicada reacción y con la intervención de la enzima tirosinasa, se produce dopa. Y esta se va a transformar en melanina, con intervención de otras sustancias como el cobre, que favorece la tirosinasa, y los radicales sulfídricos, incluso el ácido ascórbico, que impiden su acción. La función de la melanina es de la protección de la piel y tejidos subyacentes contra la agresión de los rayos ultravioleta. Su carencia va a producir fácilmente una quemadura solar y la presencia de cáncer de la piel. El aumento de la pigmentación de la piel por exceso de radiación solar es una respuesta de protección a través del bronceado. La cantidad de melanina va a variar de acuerdo con las condiciones raciales, genéticas, ambientales y de persona a persona. Bueno, esto es todo lo que se puede hablar con consideraciones generales de la piel. Y bueno, espero que les haya gustado y eso sería todo. Muchas gracias.